Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y el día de hoy les vamos a hablar sobre el racismo. Mis compañeras Mikal y mi compañera Michelle les hablaremos sobre este tema. Bueno, em, el racismo es la teoría según la cual un grupo se cree superior a otros por ser de diferentes razas o etnias. El racismo procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos con el fin de justificar los privilegios y ventajas de la estructura del grupo dominante. Con el fin de oponer al racismo, la Organización de las Naciones Unidas optó que en el año 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y determinó que el día 21 de marzo es el Día Internacional de la Discriminación Racial. ¿Qué es el racismo y qué tipos de racismo hay? Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación que es aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, el idioma o el lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo o a lo diferente o a las personas que vienen de otros países por desconocimiento o falta de información. Bueno, el racismo en teoría es fundamental el prejuicio que según las diferencias biológicas justifican la relación de superioridad entre ellas, como el rechazo, la agresión y así. La discriminación racial es el acto de separar, distinguir una persona de otra por pertenecer a una categoría social, y la discriminación positiva es cuando se asienta la discriminación con el fin de reconocer la igualdad de las personas perjudicadas con fin de combatir el racismo. El racismo cultural se denomina así cuando se rechaza o se denigra de las tradiciones provenientes de una etnia considerada inferior o mala, abogando por una cultura pura. La ironía es que ninguna cultura es realmente pura, sino que se trata de resultados de procesos históricos de asimilación y mezcla que hoy en día resultan indetectables. El racismo institucional. Se habla de racismo institucional cuando las instituciones del Estado operan en base a la discriminación racial, es decir, cuando la justicia actúa distinto de acuerdo al color de piel del ciudadano, cuando las prácticas racistas se internalizan y normalizan dentro de la policía, como ocurre en ciertos estados de los Estados Unidos. El racismo inverso o discriminación racial positiva. Ocurre cuando se discrimina a un individuo perteneciente a la etnia mayoritaria, es decir, a quien normalmente no es discriminado, o también cuando se dan privilegios a un individuo que pertenece a una etnia discriminada como compensación por pertenecer a ella. Por ejemplo, cuando nos otorgan cupos universitarios para miembros de una étnica únicamente. El racismo adversio. Se emplea este término para renombrar al racismo y la xenofobia, sutiles y simulados dentro de posturas supuestamente contrarias. El racismo convencional puede considerarse una forma de racismo inconsciente, ya que el individuo
consistentemente no puede querer hacerlo, pero ciertas acciones inconscientes delatan su incomodidad o frialdad frente a miembros de otras razas. El racismo oculto. Esta es una forma discriminatoria no explícita que legítimamente extiende al racismo de manera indirecta, a menudo disfrazando sus argumentos de procedencias de razones políticas o de juicios sociales, que en apariencia no son racistas, sino objetivos, pero esconden una forma de pensamiento excluyente. Bueno, el racismo de 1960. Es un día histórico que la humanidad pues sentó el precedente del impacto que tiene la discriminación racial en la sociedad política. Abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Lo ocurrido en Sharpeville fue una oportunidad para evidenciar un fenómeno de exclusión, efectuación social que se presenta en el mundo y que se materializa cada vez de diferentes maneras. Ahora no solo contra la población afrodescendiente, sino además contra indígenas y población migrante. El racismo en México. En México existe el racismo, pero la mayoría de la población no lo reconoce. Esto se debe a que el racismo se expresa de diferentes maneras, que muchas veces nos vemos o si logramos percibir algo, es difícil de reconocer como tal. Entonces, ¿qué es el racismo? ¿Tú has pensado que la pobreza es la causa del racismo y no su consecuencia? ¿Tú eres de las personas que cree que no hablar español es símbolo de retraso? ¿Tú piensas que las personas con un tono de piel más claro son bonitas que las morenas? ¿Te has puesto a pensar que los prejuicios y estereotipos muchas veces son las causas de que discriminemos y se vuelva justificación para hacerlo? Generalmente, se piensa que el racismo es un problema entre personas negras y blancas, o que se trata de segregación, o que se sucede en otros cortes del mundo y no en México. Sin embargo, el racismo ocurre entre menos güeritas o más morenitas y normales, entre citadinos o pleberinos, entre indios, nacos, puereños, prietos y la gente de raza, en la calle, en el trabajo, en la familia, en el hospital, en la tienda, en la escuela. En términos generales, se puede afirmar que el racismo sucede cuando se descalifica a un individuo o grupo de personas por su forma de vivir o por su forma, apariencia física, costumbres o color de piel. Esto sucede porque integrantes de un grupo dominante intentan conservar sus privilegios y su poder usando como estrategia la imposición de ciertos parámetros, prejuicios y estereotipos sobre otros grupos que están en desventaja, ya sea económico, político, educativo, etc. Estos parámetros, como les decía, que las personas blancas son bonitas y exitosas. Los indios tienen en su sangre el ser flojos, no tienen ningún fundamento científico, pero han logrado establecer en nuestra sociedad como algo natural, normal, y logran tener consecuencias reales en la vida de las personas. A algunas les va mejor, otras tienen limitadas sus oportunidades. La segregación es una forma de racismo que separa, excluyendo, por ejemplo, a negros de blancos o indígenas de no indígenas.
Por ejemplo, en los tiempos de la colonia, se sabe que había iglesias para criollos a las que se prohíba la entrada para indios y esclavos africanos. Después de esa época, en el México independiente, el racismo en México pasó a ser una asimilación, es decir, a favorecer en la población indígena y negra el que se pareciera a los criollos primero, a los mestizos después, pierde su lengua, vuélvete blanco, mejora la raza. Eh, Algunas consecuencias del racismo en México son sistemáticas, que más del 80% de la población indígena vive en pobreza. Es como le decía, personas que están en la calle vendiendo sus galletas de nopales, siempre siento que las hacen menos y eso es obvio, es más evidente y lo hemos visto en nuestra vida diaria y eso es normal, que ellos son pobres simplemente porque viven en un pueblito, pero sinceramente eso no es verdad. De hecho, deberían de tener lo mismo que nosotros, siendo sincera. También es institucionales, poca atención al cumplimiento de los derechos indígenas, además que el Estado de México no reconoce legalmente la existencia de poblaciones negras en México. Personal, personal, o sea, de nosotros mismos, en el aspecto de que las personas siempre van a hacernos a un lado porque no somos más güeritos, porque no somos más flaquitas. Eso obviamente nos daña y ya nuestros sentimientos. Así que lo personal es autoestima, disminución de oportunidades. Eh, Hace tiempo estuve leyendo sobre un chico que él quiere ser actriz, pero por ser morenito no lo aceptan, no le da unos papeles importantes como el papel principal, siempre les da ese personaje de que es un malandro, de que sí, un malandro que le roba a las personas. También está el maltrato, la violencia, estigmatizaciones, etcétera. El racismo limita la democracia, restringe el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, perpetúa la pobreza al negar oportunidades a las personas y está aunado a nuevas formas de esclavitud como la explotación laboral infantil. El artículo 1 de nuestra Constitución, en su párrafo primero, reconoce que todas las personas en territorio mexicano gozarán de los derechos humanos reconocidos en Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado sea parte. Y en el párrafo cuarto del mismo artículo 1, se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Además, existe la ley federal para prevenir y eliminar. También les diré, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha llevado a cabo medidas y tratos encaminados a combatir la discriminación racial y la violencia étnica, los cuales ahora forman parte del parámetro regularidad constitucional. Esto significa que debe ser considerado por jueces con todos los países miembros entre actos de discriminación. Algunas están declaraciones, conferencias y convenciones. Son Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio en 1948, Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial fue en 1963, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 1975, 21 de marzo designado Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial fue en 1975.
El origen del racismo. Esto surgió en la Europa occidental con el fin de justificar la supremacía de la raza blanca sobre el resto de la humanidad. El racismo no fue usado a partir de las últimas décadas del siglo XIX por los países europeos para comprobar la legitimidad del movimiento de denominación colonial, jingoísmo y genocidio. En varias partes del mundo, el racismo durante la colonización fue la esclavitud que empezó con esclavos negros, africanos y personas de ascendencia africana, y raramente con los amerindios. La esclavitud se prohíbe en Estados Unidos desde el año 1865. El primer artículo de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial define que el racismo como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultados anular o menoscabar el renacimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Existen autores que proponen distinguir entre el racismo en sentido amplio y otros en sentido restringido. El primero se trata de una actitud etnocéntrica o sociocéntrica, que separa el grupo propio del ajeno y que considera que ambos están constituidos por esencias hereditarias e inmutables, que hacen que los otros sean inadmisibles y amenazadores. Esta concepción de los demás conduciría a su segregación y discriminación, expulsión o exterminio. Para apoyarse en ideas científicas, religiosas o meras leyendas o sentimientos tradicionales que afirman que la superioridad intelectual y moral de una raza sobre otras, que se mantiene como la pureza racial y se arruina con el mestizaje. Este tipo de racismo, cuyo modelo es la nazi o el racismo occidental, en general conduce a defender el derecho natural de las razas superiores a imponerse sobre las inferiores. El racismo en sentido restringido es una doctrina de apariencia científica que afirma la determinación biológica hereditaria de las capacidades intelectuales y morales del individuo y la división de los grupos humanos en razas diferenciadas por carácter físico, asociados a los intelectuales y morales hereditarios e inmutables, que otorga derechos o privilegios basándose en la raza y rehusar asociarse con personas de su raza con discriminación racial. Burashi y Aguilar en el 2019 definieron que el racismo es un sistema de denominación y de inferiorización de un grupo sobre otro basado en la racionalización de las diferencias en la que se articulan las dimensiones interpersonal, institucional, cultural, que se expresa a través de un conjunto de ideas, prácticas y invisibilización, estigmatización, discriminación y exclusión, explotando agresión y despojo. La ilegalización del racismo. En muchos países hoy en día está penalizado el racismo desde penas menores hasta mayores, considerando esta discriminación como delito, lo mismo que sucede por orientación sexual, cultura u otra característica. Algunos la penalizan con sanciones que pueden ser el cobro de multas con dinero o hasta penas privadas de la libertad. La esclavitud en España no se abolió totalmente a la esclavitud hasta el 7 de octubre de 1886. Si bien en el territorio peninsular se abolió en 1838, persistió y se toleró
legalmente en las colonias, amparada por la precisión de ligas nacionales que lo defendían con argumentos patrióticos hasta la creación de figura transitoria del profano y su definitiva abolición en 1886. Los convenios internacionales contra el racismo. Es gracias al avance de las diferentes ciencias y al retroceso progresivo del oscurantismo social, moral y religioso que desde el último cuarto del siglo XX existe un estigma social asociado con los que describen a sí mismos como racistas. Sus causas son variadas, está incluido el proceso social y tecnológico, pero principalmente la tensión generada por los crímenes cometidos por británicos y españoles contra los habitantes de las Antillas y las Américas. El comercio de naciones europeas con esclavos afroamericanos, norteamericanos, contra las naciones amerindias del continente, los turcos, con los exterminio del armenio, o con Alemania nazi contra judíos y britones y otros. El horror causado por Japón imperial en Corea, China y otros lugares. Racismo en el siglo XXI. La lucha continúa. Faisal Louis es una de las personas que tuvo que dejarlo todo atrás por culpa del racismo. Cuando escuchó lemas anti-extranjeros en Sudáfrica, donde había llegado 10 años atrás huyendo de la República Democrática del Congo, comprendió que tenía que refugiarse de nuevo, aunque esto significaba tener que dejarlo todo, incluido su puesto de calzado. Estuvo escondida durante semanas hasta que se acabó la violencia. Años después, Faiza mantiene su secreto, su nacionalidad. Ninguno de mis amigos sabe que soy congoleña. Si lo supieran, me harían la vida imposible. Como ella, miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la persecución por motivos de raza. Muchos siguen sin poder regresar a sus países. ACNUR protege a estas víctimas ofreciéndoles, entre otros, un refugio, materiales de emergencia y acceso a educación, información. Así como Faisal Luigi, muchas personas han tenido que irse o mudarse hasta otros lugares por culpa del racismo. Incluso Faisal Luigi fue una valiente en hacer eso porque tuvo que dejar todo atrás, o sea, tuvo que dejar su puesto de calzado con el que tal vez vivía día a día, tal vez era su único trabajo. No se sabe si tenía familia o si dejó eso por, no sabemos la verdad por qué lo habrá dejado, pero sabemos que fue por culpa del racismo y fue muy valiente y pues tuvo que mantener también en secreto su nacionalidad. Y un ejemplo de esto, o sea, si sus amigos no hubieran aceptado o se hubieran burlado de dónde provenía y así, aquí entraría la xenofobia, que la xenofobia es un rechazo a los extranjeros que tal vez no les gusta porque invadieron por el simple hecho de que son de otro país. ¿Qué es la xenofobia? El término xenofobia proviene del griego xenos, extranjero, y phobos, miedo. En síntesis, el miedo, rechazo, discriminación u odio hacia el extranjero o hacia el refugio y el inmigrante por su condición de extraño o de diferente país a donde llega. La xenofobia enfatiza diferentes externas como el color de la piel y el idioma e incluso el acento cuando los refugiados inmigrantes llegan a países donde habían hablado su misma lengua. La xenofobia tiene implícito un mensaje de odio, discriminación y racismo contra otro ser humano que viene de otro lugar. Aquí la xenofobia en nuestros últimos días y meses ha sido en contra de los asiáticos porque por la pandemia del COVID-19, incluso este hecho hizo que muchas redes sociales se llenaran de un hashtag que se llamaba, Stop Asian Hate, que se hizo muy viral en Instagram, hasta en Facebook, donde hubo mucho hate para todos los asiáticos por el tema de la pandemia, diciéndoles que ellos eran el virus, e incluso hasta personas en la calle tenían que vivir con la xenofobia en otros países, de que ustedes son el virus, por su culpa estamos así, no podemos salir y así, incluso hasta llegar a la violencia.
Y también este hashtag tuvo mucho movimiento en muchas redes sociales. Fue un movimiento en contra del racismo, el odio y el maltrato hacia la comunidad asiática en Estados Unidos. Ha venido creciendo en los últimos días y se ha expandido a través de Internet. Durante el último año, la retórica dañina y los ataques a esta población ha incrementado en parte, debido al origen de la pandemia del COVID-19. Stop Asian Hate, que podría traducirse como Paren el odio hacia los asiáticos, es un movimiento que se venía gestando en redes sociales hace unos meses, pero tomó fuerza a raíz de los recientes ataques que un hombre asesinó a 8 personas en 3 spas en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. 6 de las víctimas eran mujeres asiáticas. En Twitter, Facebook e Instagram, miles de usuarios en los que encuentran personas de la política y el entretenimiento usaron en numeral para mostrar su solidaridad hacia la comunidad en Estados Unidos. Incluso mismas plataformas tomaron en parte este asunto. Facebook emitió un comunicado en el que dijo condenar todos estos actos de xenofobia, violencia e intolerancia. Pedimos que se cese este odio en contra de los asiáticos. A la comunidad asiática y a todos los que se han visto afectados, heridos por los acontecimientos recientes, los vemos y los apoyaremos. En Facebook prohibimos la incitación al odio y la violencia y nuestros equipos están trabajando para mantener fuera nuestras plataformas, agregó la empresa tecnológica. Pues este acto de xenofobia internacional, pues sí, porque fue por la pandemia, tuvo un gran impacto tanto como los asiáticos, ya que tuvo muchos actos de violencias que un hombre en Estados Unidos mató a 8 mujeres asiáticas por el hecho de ser asiáticas, por culpa de este virus, que por la culpa de ellos, supuestamente, pues él hizo este movimiento, que es un movimiento muy malo, porque realmente también debemos ser empáticos con todos, porque fue un hecho que se expandió por todo el mundo. Racismo en el cristianismo. En el siglo XIX se desarrolló en Europa una interpretación racista en el texto de la Biblia cristiana, a partir del diluvio universal y los hijos de Noé, sobre todo la maldición de Canaán, presente ya en la Edad Media. Según la interpretación de la Biblia, indicaría que hay 3 razas humanas provenientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Descenderían los judíos y árabes, de Cam los hijos negros y de Jafet los blancos. Esta visión bíblica de la humanidad dividida en razas se complementa a la llamada maldición de Canaán, Cam, al que Noé condenó. Alto sea Canaán, siervo de los siervos será a los hermanos. Génesis 9, 18 al 29. La interpretación racista de la Biblia sostuvo que la maldición de Canaán fue una maldición de Dios a la raza negra, por la cual era condenada a servir a los blancos. Bueno, vemos que desde el tiempo del cristianismo, supuestamente esta maldición hecha por Dios a la raza negra, supuestamente ahí fue donde comenzó el racismo. Es supuestamente lo que dice esto. En el siglo XIX ya había empezado desde antes, desde conductas racistas en el curso de la historia. Las conductas y ideologías racistas no han comenzado ayer. Hunden sus raíces en la realidad del pecado desde el origen del género humano, tal como la Biblia nos los presenta como en el relato acerca de Caín y Abel y la Torre de Babel. Históricamente, el prejuicio racista en este sentido estricto en cuanto a la conciencia de la superioridad biológicamente determinada de los propios raza o grupo étnico de otros grupos se han desarrollado sobre todo a partir de la práctica de la colonización y esclavitud al principio de la época moderna. Si se mira a ojo de águila, la historia de las civilizaciones precedentes al occidente como el oriente, al norte como al sur, se encuentra ya comportamiento social injustos o discriminatorios, si bien no siempre racistas en propiedad de términos. La antigüedad grecorromana, por ejemplo, no parece haber conocido el mito de la raza. Los griegos están ciertamente convencidos de la superioridad cultural de la civilización,
pero no por eso consideraban los pueblos llamados bárbaros como inferiores por razones biológicas congénitas. No cabe duda que la esclavitud mantiene un número de considerables situación deplorable, tenidos por objetivos a disposición de tus dueños, pero originariamente se trataba por todos los miembros de los pueblos sometidos por la guerra, no de grupos humanos despreciados por la raza. Bueno, según esto, dice que la raza negra desde tiempos atrás ya había sido condenada para servir y ser esclavos para la raza blanca. A continuación veremos un video más acerca de qué es el racismo y un poco más breve esta explicación. A continuación se los mostraremos. Consideramos racistas. Vemos expresiones del racismo que son abiertas y claras en grupos extremistas, como el Ku Klux Klan. Sin embargo, en muchas ocasiones se ejerce mediante procesos normalizados socialmente, en el uso del lenguaje o chistes racializados. Este fenómeno social se fundamenta en la creencia errónea de que hay razas que nos hacen diferentes. El concepto crea prejuicios fundados en la distinción de una o varias características entre las personas. A pesar de que en el año 2000 se secuenció el genoma humano y se comprobó que no existen las razas, las expresiones racistas continúan presentes. Este fenómeno social puede darse de diferentes maneras. La distinción por color de piel es una de las más comunes, pero también se refleja en términos de clase social y económica, identidad de género, orientación sexual, expresión lingüística, creencias religiosas, entre otros aspectos. Bueno, como mis compañeras y yo ya les dimos un tema bastante extenso, lo único que quiero decir es que el racismo no solo se trata de la raza, ni de la cultura, ni de todo lo demás, sino que es una idea basada en lo superficial y la discriminación. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos con un gracias y espero les haya gustado nuestro evento. Gracias.